Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a revisar ya en este vídeo los elementos que componen el grafet. En vídeos anteriores hemos visto de una manera introductoria, previa, el aspecto que podía tener. Vamos ahora a ver ya con cierto detalle los elementos que lo componen. Sí se debe decir que es una primera revisión de estos elementos, puesto que en un segundo tema, el tema 5, veremos grafet avanzados donde estos elementos se ven enriquecidos. Bueno, cuando veamos un graph vamos a ver más o menos un aspecto como este. Como veis, hay varios elementos que vamos a ir revisando. Tenemos las etapas que tienen asociadas acciones, las transiciones que tienen asociadas receptividades, los arcos y el marcados. Vamos a empezar con las primeras que son las etapas. Las etapas son estas cajas que vemos aquí. Suelen ser rectángulos o cuadrados. Tienen siempre un número en su interior, que es el que identifica la etapa. Los números puede ser cualquiera, pero no se pueden repetir. No puede haber dos etapas con el mismo número. Si hace falta en algún momento determinado hacer referencia a una etapa, se hará poniendo una letra X seguida del número. Por ejemplo, si pongo X3, estará haciendo referencia a la etapa X3. De una manera más concreta, será poder tener una variable lógica que valdrá 1 o 0, que se llamará X3 y que diremos que X3 vale 1 si la etapa 3 está activa. Las etapas son estados estables de mi automatismo, son situaciones en las cuales mi automatismo está haciendo algo concreto y no está variando su situación mientras estemos en esa etapa. Como vemos, hay una o varias etapas que tienen que tener un punto. Ese punto es el que indica que esa etapa está activa. Insisto en que puede haber más de una etapa activa. Al comenzar el funcionamiento, nuestro automatismo, tiene que haber siempre una etapa de comienzo. Esa etapa se va a marcar por el doble cuadrado. Esta etapa de aquí es la etapa por la cual cuando nuestro autómata arranque se pondrá a funcionar. Puede haber también más de una etapa de comienzo, puede haber más de una etapa inicial, habiendo en ese caso varias etapas con el doble cuadrado. El segundo elemento que vamos a considerar son las acciones, que están asociadas a las etapas. Hay etapas que pueden no tener ninguna acción, pero si hay acciones siempre están asociadas a las etapas. Se representan también por cajas que están asociadas a la correspondiente etapa y que puede haber varias. Cada caja representa una acción. Y lo que se indica en ellas es lo que hay que hacer cuando la etapa correspondiente está activa. Si la etapa 1 estuviese activa, lo que tendríamos que hacer es activar el giro positivo del taladro, bajar el taladro y aportar taladrina. Cuando la etapa 1 deja de estar activa, dejamos de hacer esto y si estamos con la etapa 2 activa, haríamos esto. Importante, por defecto, las acciones no están memorizadas. Esto quiere decir que si aquí ponemos que hay que aportar taladrina y aquí no lo ponemos, aquí aportaremos taladrina y aquí no. Si quisiésemos también aportar taladrina aquí, habría que incorporarlo. Es decir, no es que pongamos a 1 la acción de aportar taladrina y después la pondremos a 0, sino que es que aquí estamos haciendo esa acción y fuera de esta etapa, si no lo ponemos, es que no lo hacemos. Veremos más adelante que se puede hacer acciones memorizadas en las cuales sí que queda grabado ese estado de la acción. Como decía, puede haber etapas que no tengan ninguna acción. Por ejemplo, aquí la etapa 0 no tiene asociada ninguna acción. Puede ser perfectamente. Tercer elemento, las transiciones, fundamental. Recordemos que el graphet, en el nombre del graphet aparece grafo funcional de control, etapa, transición. Luego las etapas y las transiciones son los elementos fundamentales del graphet. Las transiciones se representan por estas rayas horizontales, ¿vale? Y lo que se indica es que para pasar de una etapa a otra hay que atravesar esa transición. La palabra correcta es hay que franquear la transición. Se suele identificar, si es que hace falta hacerlo, por números entre paréntesis, como veis aquí, 2, 3, bien. Y algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta es que siempre hay que alternar una etapa con una transición con una etapa. No puede haber dos etapas seguidas si no hay por medio una transición, ni puede haber dos transiciones seguidas si no hay por medio una etapa. Siempre hay que alternar etapa-transición, si no ese graphet es incorrecto. Asociadas a las transiciones tenemos las receptividades, que son condiciones lógicas, por tanto que valen 1 o 0, expresiones lógicas, que son las que deciden si esta transición se puede franquear o no. Cuando la condición lógica que marca la receptividad vale 1, esta transición se verifica, es correcta y se podría franquear. Veremos en el siguiente vídeo, en el cual se definen las reglas de evolución del graphet, que para pasar de una etapa a otra hace falta que la etapa esté activa y que la receptividad asociada a la transición que hay después de esta etapa se verifique, sea cierta.
Si hace falta, podemos tener transiciones que siempre sean ciertas. Bastaría con poner como condición lógica la efectividad 1. Si aquí ponemos un 1, esto siempre será cierto y siempre se podrá franquear. También hay que tener en cuenta que en esta efectividad, si hace falta, podemos poner como condición lógica algo que tenga que ver con alguna etapa. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner algo relativo al estado de la etapa x1, diría x1 y luego la expresión lógica que me hiciese falta. De esta manera, cuando la etapa 1 estuviese activa, x1 valdría 1 y se cumpliría esa condición para evaluar el resto de la efectividad. El último elemento gráfico que me aparece son los arcos, que evidentemente son estas flechas. Por defecto van a ir de arriba a abajo. Y si hace falta explicar o indicar la dirección para claridad, se puede poner una flecha. Aquí es evidente que una vez que hemos acabado aquí, tenemos que volver arriba y esta flecha igual no era imprescindible, pero tampoco pasa nada por ponerla. Por defecto, arriba, abajo, y si hace falta, se puede poner la flecha. Como decía antes, es importante, es inevitable que las etapas de transiciones se alternen. Etapa, arco, transición, arco, etapa. Los arcos que conectan etapas con transiciones, transiciones con arcos, van conectando esto. No pueden conectar transición con transición o etapa con etapa, siempre alternándose. En ocasiones la gráfica puede ser grande y puede tener muchos arcos, ¿no? Y se nos pueden cruzar. Entonces, para simplificar esos casos, se admite lo que se llaman los reenvíos. Los reenvíos se marcan por estas flechas abiertas y lo que nos están diciendo es que desde aquí voy a conectarme con esto. Indico esto con la flecha abierta e indico a dónde tengo que ir, a la etapa x0. Es decir, no tendría que poner la flecha hacia arriba porque de esta manera estoy indicando que desde esta posición, de esta situación, de este arco, me conecto con este arco. Viene de x3, esta va de x0, va a x0 y este viene de x3. Otro aspecto que me va a hacer falta manejar en el graph es el marcado. El marcado es, digamos, el estado que en un momento determinado tiene mi graph. Las etapas que están activas. Se compone o se define por el número de etapas activas que hay. Por ejemplo, en este momento tenemos dos etapas con punto, luego tenemos dos etapas activas. Entonces, este graph tiene un marcado que se indicaría así. G0, porque es el graph que comienza con la etapa 0 y tiene activos la etapa 2 y la etapa 4. De esta manera estamos representando, vamos a decir, el estado del graph. Veremos más adelante que esto no es necesario porque puedo utilizar esto en otro graph. Puedo indicar en otra parte de mi descripción funcional del automatismo o hacer referencia a que el graph 0, que comienza con la etapa 0, tiene que estar con la etapa 2 y la etapa 4 activas. Se define o se indica que el graph tiene, digamos, dos componentes grandes, ¿no? Una que es la estructura, que es un poco el esqueleto, la forma que tiene el graph. Está compuesto por las etapas, las transiciones y los arcos. Y la otra parte, que es la que me dice lo que hay que hacer, sería la interpretación del graph, que está definida por las efectividades de las transiciones y las acciones asociadas a las etapas. Tenemos que esto sería la interpretación y que esto sería la estructura. Si yo defino la estructura, defino cómo está conectado las etapas de mi graph, cómo pasamos de una a otra. Y una vez que tengo definido la estructura, voy a poder definir lo que tengo que hacer en cada etapa. Bueno, y con esto esta revisión de los elementos básicos que componen el graph. Como digo, más adelante, en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, enriqueceremos estos elementos.